Esto pasó hace unos meses, justo cuando comenzaba mi turno nocturno en el hospital. Tenía 32 años y llevaba 3 años trabajando allí. El Hospital General es un edificio viejo, de ladrillo oscuro, con pasillos que parecen extenderse sin fin. Siempre me ha gustado ayudar a mis pacientes, y esos turnos nocturnos eran necesarios tras la muerte de mi madre. La primera noche fue tranquila. Las luces parpadeaban de vez en cuando, pero eso no era nada nuevo. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, escuché algo extraño. Era un llanto de niño que venía de la sala de espera vacía. Mi corazón latía rápido y, por un instante, pensé en llamar a un compañero. Pero decidí investigar. Caminé por el pasillo, sintiendo que mis pasos resonaban más de lo habitual. Cuando llegué a la sala de espera, me encontré con un completo vacío. No había nadie allí. Me pregunté si había imaginado el llanto. Miré el reloj de nueva cuenta, no habían pasado ni 5 minutos desde que llegué. ¿Tal vez era mi mente jugando trucos? No estaba segura, pero esa noche no pude sacudirme la sensación de inquietud. A medida que pasaban los días, la atmósfera del hospital se volvió más extraña. Veía sombras en los rincones de mis ojos, siempre creí que eran trucos de la luz, pero empezaron a asustarme. Un papel en la mesa de enfermería se movió solo una vez. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y traté de convencerme de que era solo una corriente de aire. Pero no era así. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Las luces temblorosas y los ruidos extraños se convirtieron en mi nueva realidad. Me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza o si el hospital escondía algo más oscuro. Me volví más cautelosa, cada paso parecía ser observado. A veces, miraba a mis compañeros con la esperanza de que ellos también lo sintieran, pero todos parecían tranquilos. En una de esas noches, decidí revisar el área de servicios, un lugar raro que casi nunca visitaba. Me paré frente a la puerta, preguntándome qué encontraría adentro. Entonces, escuché una risa infantil proveniente del interior. Esa no era la risa de un niño cualquiera. Era tétrica, desgarradora. Sentí un nudo en el estómago. Tal vez debería entrar. Pero en ese momento comprendí que mi curiosidad podría llevarme a algo que nunca querría enfrentar. Decidí preguntar en voz alta, ¿quién está ahí? Me giré para mirar mi entorno, y noté que la risa se había detenido de golpe. El silencio que siguió fue pesado, tan intenso que creí que iba a desmayarme. Entonces escuché una leve voz que susurró, ven. Me giré lentamente, mi corazón latía con fuerza. No había nadie allí. En ese instante, sentí que las paredes del hospital parecían cerrarse sobre mí. Dediqué el resto de mi turno a vigilar a mis pacientes, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Cada sonido se convirtió en un eco escalofriante, cada sombra escondía un temor. Terminé mi turno sintiendo que esos pasillos viejos guardaban secretos que preferiría no conocer. Nunca volví a ser la misma después de aquella noche. El hospital seguía siendo mi lugar de trabajo, pero el miedo y la inquietud se habían convertido en mis compañeros. Algo me decía que aquellos que habían estado antes en ese lugar todavía estaban allí, esperando ser escuchados. Capítulo 2. El hospital seguía en pie, pero para mí era como un laberinto oscuro. Cada vez que entraba por esas puertas, el aire se volvía más pesado. La sensación de ser vigilada no se desvanecía, incluso durante mis conversaciones con los pacientes. Miradas perdidas en el vacío, murmullos que a veces se confundían con mis propios pensamientos. Intenté convencerme de que necesitaba mantenerme ocupada, así que me sumí en el trabajo. Pasaron los días, hasta que llegó otra noche extraña. La misma rutina. Llamé a la central de enfermeras para revisar a un paciente en el segundo piso. Hice una pausa en el ascensor, notando que la luz parpadeaba. Al llegar, el pasillo estaba en silencio, solo se oía el suave susurro de mis pasos. Entre cada habitación, el aire se sentía denso, como si esperara algo. Decidí hacer un recorrido por cada cuarto, desinfectando las manijas de las puertas y revisando que los pacientes estuvieran cómodos. Todo estaba en orden, excepto un particular hábito que empezó a inquietarme, los espejos en este lugar. Desde que llegué, notaba cómo aumentaban las imágenes de sombras detrás de mí,
pero cuando me daba la vuelta, no había nada. Comencé a evitar los espejos, tambaleándome entre la función de enfermera y el deseo de protegerme de lo desconocido. Más tarde, mientras atendía a una anciana de la habitación 10, algo se movió en la esquina de mi visión. Era un niño pequeño, que parecía estar jugando con un cochecito de juguete. Mira, le dijo a la anciana con su voz suave, ven a jugar. La mujer sonrió y, en ese momento, mis instintos se encendieron. ¿Qué niño? Pregunté, temiendo la respuesta. Mi voz sonó más fuerte de lo que quise, interrumpiendo el ambiente tierno. La anciana se volvió en mi dirección, confundida, y el niño, que antes me sonreía, desapareció. Solo el eco de su risa resonaba en la habitación, como un eco lejano similar a lo que había escuchado antes. La anciana miró hacia el pasillo, sus ojos se iluminaron con una extraña frustración. No lo asustes, dijo con cierta severidad. Él solo quiere jugar. Mi piel se erizó, y supe que tenía que salir de allí. Me disculpé rápidamente y salí de la habitación, sintiendo mis pies pesar cada vez más en el suelo. Al volver al pasillo, me sentí un poco más aliviada, pero aún con una sombra de frío recorriendo mi espalda. Justo entonces, unos escalofríos provocados por el aire choque hilaban a través de las ventanas. No pude evitar mirar hacia atrás, fue entonces cuando vi algo en el extremo del pasillo. Una figura pequeña, vestida con ropas antiguas, que se desvaneció al girar la esquina. Mi instinto me empujó a seguirla. Tal vez solo quería entender, tal vez solo quería saber si había más niños atrapados en el hospital, como mis propios pensamientos. Pero mientras comenzaba a seguirla, la voz de la anciana resonó en mi mente, no lo asustes. Desvié mi rumbo y volví a mis pacientes. Hice lo que se esperaba de mí, intenté ignorar lo que había visto. Pero cada vez que sentía las sombras del pasado acechando las paredes del hospital, mi decisión se tambaleaba. Entonces, al volver a la sala de espera, ocurrió. En el centro, había un viejo cochecito de niño. Ahí fue cuando lo vi. El cochecito era el mismo del que había jugado aquel niño en la habitación 10. Un terror helado se apoderó de mí mientras me acercaba. Era hora de descubrir de quién era, aunque eso pudiera cambiarlo todo. Capítulo 3. Me acerqué al cochecito con pasos lentos, cada uno resonando en el silencio como un tambor en un funeral. El cochecito era de un color desgastado y las ruedas chirriaban. No tenía una sola etiqueta. Simplemente estaba allí, en medio de la sala de espera, como si hubiera sido olvidado, o peor aún, como si estuviera esperando a que alguien viniera a reclamarlo. Tomé un respiro profundo y traté de calmarme. Puede que sea solo coincidente, me dije. Tal vez alguien lo dejó aquí durante el día. Pero sabía que era una excusa. La imagen del niño jugando en la habitación 10 no se desvanecía de mi mente. Era como un polvo en el aire, denso y difícil de ignorar. Decidí mover el cochecito a un lado, donde no estorbara. Al tocarlo, una descarga de frío me recorrió la mano. Me detuve, mirando hacia atrás. Nadie en la sala. La inquietud se transformó en una sensación de ser parte de algo más grande. Algo que no entendía. Miré hacia la puerta del pasillo de nuevo. La luz parpadeaba intermitentemente, y el silencio se volvía cada vez más denso. Recordé la advertencia de la anciana, no lo asustes. Pero, ¿a quién debería preocuparme de asustar? ¿Al niño? ¿A la mujer? O tal vez, a mí misma. Busqué las palabras de consuelo en mi mente, pero eran difíciles de encontrar. Decidí alejarme del cochecito y revisar la siguiente habitación. La habitación 11 estaba cerrada, pero podría ver la luz parpadeante desde abajo. Llamé 3 veces, esperando una respuesta. El aire seguía frío, y la expectación hizo que mi corazón latiera aceleradamente. No hubo respuesta. Con una mezcla de curiosidad y miedo, giré la manija. A medida que abría la puerta, un leve susurro llegó a mis oídos. Parecía venir de la esquina de la habitación. Entré, iluminando con la linterna de mi teléfono. El lugar era desordenado y el aire olía a medicinas viejas. En la esquina, un pequeño cuadro colgaba torcido. Era una imagen difusa de un niño, el mismo niño, sonriendo antes de que pudiera pensar con claridad. Una fría risa resonó por la habitación.
No venía de ningún lugar visible. La sangre se me heló mientras intentaba juntar las piezas. ¿Era una alucinación? ¿Un eco del pasado que aún estaba presente en este lugar? Mis manos empezaron a temblar mientras buscaba la salida, mi instinto gritando que necesitaba salir de allí. De pronto, sentí una pequeña mano en mi pierna. Giré rápidamente y vi a un niño. El mismo niño, con la mirada traviesa y los ojos brillantes. Él sonrió, y el mundo se detuvo por un instante. ¿Por qué no juegas conmigo?, dijo mientras giraba en su pequeño cochecito. Su voz era suave, como si no fuera de este mundo. Déjame en paz, reaccioné, retrocediendo. Él soltó una risa clara que resonó como el eco de un pasado que no podía entender. Y justo cuando pensaba que todo se detendría, vi su rostro cambiar. Su expresión era de desesperación, incluso enojo. La habitación pareció oscurecerse aún más. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un grito detrás de mí. Era familiar, y un miedo nuevo se instaló en mi pecho. Me volví, pero la habitación estaba vacía. Volví a mirar al niño, que ahora se había desvanecido. Salí corriendo, luchando por mantener la calma. Me tropiezo con la puerta, y la cerré de un golpe. Volví al pasillo, mi respiración rápida y superficial. La luz en el pasillo parpadeaba nuevamente y supe que estaba atrapada en este juego que no entendía. ¿Sería el niño un eco de aquellos que habían sufrido aquí? Y entonces, un sonido cumplió la atmósfera, un suave crujido detrás de mí. Sin darme la vuelta, corrí hacia el ascensor, deseando que las puertas se cerraran antes de que lo inevitable sucediera. Capítulo 4. El ascensor llegó con un sonido sordo, y casi me abalancé hacia adentro, presionando el botón del piso inferior con una urgencia que me sorprendió a mí misma. Las puertas se cerraron lentamente, como si tuvieran la intención de torturarme un poco más. Me apoyé en la pared, con el corazón palpitando en mi pecho. Detrás de mí, el pasillo parecía extenderse y hundirse en la oscuridad. No sabía si simplemente estaba cansada o si había algo más acechando en las sombras. Mientras descendía, traté de calmarme. Pero la imagen del niño seguía danzando en mi mente. Su risa no se desvanecía, y ese destello de enojo en su rostro me perseguía. ¿Qué quería de mí? Aún incluso podría haber sido un producto de mi propia mente alterada por el miedo y la soledad de los turnos nocturnos. Sin embargo, sabía que esta sensación era más que simplemente un mal sueño. Las puertas finalmente se abrieron con un chirrido, revelando un pasillo vacío, algo más oscuro que el anterior. Decidí que era hora de hablar con alguien. Tal vez una enfermera o el doctor del turno nocturno pudieran darme respuestas. No quería que me tomaran por loca, pero necesitaba entender lo que había visto. Comencé a caminar hacia la sala de descanso del personal, pero antes de que pudiera llegar, un murmullo comenzó a arrastrarse hacia mí. Era tenue, casi imperceptible, pero estaba ahí, creciendo en intensidad. Me detuve, intentando descubrir de dónde provenía. ¿Era el mismo eco que había escuchado en la habitación 11? Silencio, murmuré para mí misma, mientras avanzaba. Después de lo que sentí en ese cuarto, cualquier ruido podría hacerme perder la razón. Miré hacia todos lados, buscando la fuente. Al final del pasillo, vi una sombra moverse. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y me lancé hacia la sala de descanso. Al entrar, encontré a una enfermera sentada en la esquina, mirando fijamente su teléfono. La luz de la pantalla iluminaba su rostro pálido. Se giró lentamente hacia mí, y vi que tenía los ojos cansados, como si la vida se hubiera escurrido de ellos. ¿Estás bien?, preguntó, su voz era un susurro. Vi a un niño en la habitación 10, dije, mi voz temblando. ¿Hay algo raro en este lugar? Ella parpadeó, como si la llamara de un profundo estado de trance. No deberías estar ahí, dijo, sacudiendo la cabeza. Muchos han visto cosas que no tienen explicación. ¿Qué cosas?, exigí, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí una vez más. Ella se inclinó hacia mí, acercándose al borde de su asiento, su voz temblorosa. Hay historias sobre este hospital. Niños que nunca se fueron. Lo sienten, lo saben. Su mirada se desvió, como si temiera lo que estaba a punto de decir.
Hay una razón por la que están aquí. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Qué razón? Antes de que ella pudiera responder, un grito desgarrador retumbó en el pasillo, causando que las paredes vibraran. Era el mismo grito que había escuchado antes. Me volví hacia la puerta, y el miedo se adueñó del espacio. ¿Qué fue eso?, murmuré. La enfermera se quedó paralizada, sus ojos ahora completamente abiertos, llenos de terror. A medida que el grito se desvanecía, sentí que algo oscuro se acercaba, una presencia que parecía fluir a través de las paredes frías del hospital. Debo irme, balbuceé, pero cuando intenté moverme, el suelo comenzó a temblar. Mi corazón se detuvo y el aire se volvió pesado. Entonces, vi que una sombra se escurrió a través del pasillo, acercándose a la puerta de la sala de descanso. Casi sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí hacia el fondo del hospital. La oscuridad se tragó mi alrededor, y a cada paso, la desesperación se volvía más fuerte. No sabía lo que venía detrás de mí, pero sabía que no estaba sola. Capítulo 5. Corrí sin mirar atrás, dejando a la enfermera y a la oscuridad del pasillo atrás. Mis pies resonaban en el suelo, una mezcla de eco y pánico que me empujaba a avanzar más rápido. El pasillo se alargaba interminablemente como un laberinto del que no podía escapar. No quería escuchar el sonido del grito nuevamente, no quería enfrentar lo que había visto. Pero algo, una fuerza invisible, parecía guiarme hacia la salida. De repente, un fuerte golpe resonó detrás de mí. Me detuve en seco. Mi respiración se había convertido en un susurro entrecortado. El sonido provenía de la habitación 11, donde había sentido la primera ola de terror. Una parte de mí quería acercarse, descubrir qué estaba sucediendo. Pero la terrorífica sensación en mi vientre me advertía que lo mejor sería irme lo más rápido posible. ¿Qué está pasando aquí?, murmuré para mí misma mientras volvía a avanzar, esta vez más cautelosa. Cada paso que daba parecía provocar un nuevo grito dentro de mi mente, una mezcla de advertencias y curiosidad, mientras el murmullo de la enfermera resonaba en mis oídos. Hay una razón por la que están aquí. Sin embargo, cuando giré la esquina, algo me detuvo. Un niño, el mismo niño que había visto, se encontraba parado a unos pocos metros, con la mirada fija en mí. Su rostro era una mezcla de tristeza y enojo, casi como si me estuviera suplicando que entendiera algo que me escapaba. Me detuve, incapaz de moverme. Él levantó una mano con un gesto que parecía indicar que lo siguiera. Mi corazón latía con fuerza. Pero, ¿qué podía hacer? Ello solo significaba más preguntas y más terror. Sin embargo, esa misma inquietud me llevó a dar un paso hacia él. ¿Qué quieres?, le pregunté, mi voz temblando. ¿Por qué estás aquí? Justo en ese instante, un aullido helado llenó el aire y, como si hubiera sido una señal, el niño se volvió y corrió hacia la habitación 11. No lo pensé dos veces. Me lancé tras él, arrastrada por una mezcla de miedo y necesidad de comprender. La puerta de la habitación estaba entreabierta, un tenue resplandor iluminaba el oscuro interior. Con cada paso que daba, podía sentir la presión en el aire aumentar, como si algo oscuro me observara. Me asomé al interior, y lo que vi me dejó paralizada. El cuarto había cambiado. En lugar de un simple hospital, el espacio ahora estaba lleno de sombras danzantes, figuras que parecían jugar y retorcerse, llorando y riendo indistintamente. En el centro, el niño se había detenido, rodeado de otros niños que parecían estar atrapados entre dos mundos, como si supieran algo que yo no. «¡Ayuda!», gritó uno de ellos, su pequeño rostro lleno de terror. «No podemos salir». Mi estómago se revolvió. ¿Salir de dónde?, grité, tratando de entender qué estaba sucediendo. En ese momento, una sombra más grande se deslizó por la habitación, arrastrándose por el suelo, acercándose a los niños. Mi instinto de supervivencia se activó. «No», grité, avanzando hacia ellos, pero mis piernas parecían estar pegadas al suelo. «Vete». «Corre», me gritó el niño. «No es seguro aquí». La sombra se cernía sobre ellos, extendiendo sus largas manos oscuras hacia sus pequeñas figuras. La desesperación llenó mi pecho. Si no hacía algo, sería demasiado tarde. Grité una vez más, «no», y en ese instante, todo se oscureció. El aire se volvió pesado,
y todo a mi alrededor se desvaneció en un instante de absoluto silencio. En mi mente, una pregunta resonaba: ¿qué podía hacer ahora? Ahí fue cuando entendí que no era solo la vida de ellos lo que estaba en juego, sino también la mía. Capítulo 6. Desperté en un lugar que no reconocía. Una luz tenue iluminaba el espacio, y el aire estaba cargado de un frío penetrante. Parpadeé varias veces, tratando de ajustar mi vista, y todo me pareció familiar, pero opaco, como si estuviese soñando. Allí estaba de nuevo ese cuarto extraño, las sombras aún se movían en las esquinas, pero los niños ya no estaban. Lentamente, me incorporé y miré a mi alrededor. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, pero en lugar de colores vibrantes, parecían hechas de una mezcla grisácea, como si el color se hubiera drenado. «Esto no es real», murmuré, tratando de convencerme. Sin embargo, el eco de mis palabras resonó en un silencio abrumador. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar las voces de los niños, sus gritos de auxilio. De repente, un susurro se deslizó entre las sombras. «Ayuda, por favor», parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cada palabra sonaba como un golpe en mi pecho. ¿Dónde estaban ahora? ¿Qué había sucedido con ellos? Entonces, vi una figura en el umbral de la puerta. Era el niño, pero su expresión era distinta. Su tristeza se había transformado en una urgencia palpable. «¿Estás aquí?» «Lo lograste», dijo con voz temblorosa, pero llena de una extraña esperanza. «¿Dónde están los demás?», pregunté, ansiosa por respuestas. Pero su mirada se desvió, como si tuviera miedo de darme la verdad. «No es seguro. Tienes que irte. Ellos no tienen tiempo». «Pero no puedo dejarlos», exclamé, sintiendo que el pánico comenzaba a desbordarse de nuevo. «Tienes que decirme qué hacer. ¿Qué les está pasando?». Se acercó, su rostro ahora a solo unos pasos de mí. «La sombra no los dejará ir. Necesitas encontrar la luz antes de que sea demasiado tarde. Ellos dependen de ti». Me estremecí, sintiendo que cada palabra suya era un ladrillo en mi pecho. «¿Y dónde está la luz?», pregunté con desesperación. «Tengo que ayudarles». Su mirada se oscureció. «Debes enfrentarla. Solo la luz puede romper el hechizo. Pero te advertimos, no es fácil». El tiempo se detenía mientras procesaba sus palabras. Cada segundo era una eternidad. «¿Cómo? ¿Dónde está?». Mi voz quedó atrapada entre el miedo y la determinación. «En su corazón», respondió, señalando hacia el suelo, que seguía cubierto por la sombra. «Sigues conectada a ellos. Recuerda lo que viste, sus risas, sus juegos, eso es lo que te dará la fuerza. Pero no mires atrás. Nunca mires atrás». Justo en ese momento, el aire se volvió denso y una risa burlona llenó la habitación, haciendo eco en mis oídos. El sonido parecía cargarse de malicia, y las sombras comenzaron a alzarse, transformándose en figuras amenazantes. Me di cuenta de que el tiempo se agotaba. «Ve», gritó el niño, su voz casi perdiéndose entre la risa. «Ve ahora». Sin pensar, me lancé hacia el umbral, con la imagen de los niños atrapados en mi mente, llenando mi pecho de coraje. Sin embargo, un grito de advertencia resonó en mis oídos. «No mires atrás». Pero el impulso fue más fuerte. Un frío atravesó mi cuerpo cuando, en un instante de debilidad, giré la cabeza. Lo que vi me heló la sangre. La sombra estaba sobre mí, su rostro distorsionado, burlesco y aterrador. Y aunque parecía querer devorarme, lo que más temía era que, tras ella, podía ver sus pequeñas figuras, llenas de terror, luchando por liberarse. La luz. Necesitaba encontrarla. Con un nuevo enfoque, me lancé de nuevo hacia adelante, dispuesta a confrontar lo que fuera necesario para salvarlos. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 7. Corriendo hacia el pasillo, sentí que la sombra trataba de atraparme desde detrás. Era como si cada paso que daba se volviera un desafío, la gravedad parecía jugar en mi contra, ralentizando mi avance. Las paredes se cerraban, los dibujos se distorsionaban en caras grotescas que me miraban, burlándose de mi desesperación. «No es real»,
no es real, repetía para mí misma, solo hay que seguir adelante. El pasillo se extendía ante mí, interminable y oscuro, con la luz titilante de unos fluorescentes apenas iluminando las baldosas desgastadas. Las risas oscuras resonaban más cerca, cada vez más altas, como si la sombra intentara convertirse en un eco de mis temores. Sabía que no podía rendirme. Debía encontrar esa luz, cualquier luz. De repente, vi una puerta entreabierta a mi izquierda. Sin pensarlo, la empujé y entré. Dentro, la habitación estaba repleta de juguetes, pelotas, muñecas, rompecabezas. Todo lo que un niño podría desear, pero la atmósfera era opresiva. Era como si cada objeto estuviera lleno de llanto, de recuerdos perdidos. En el centro, un viejo radiocasete parpadeaba y el sonido de música infantil distorsionada resonaba, agrandando la sensación de inquietud. Me acerqué al casete. ¿Puede ser?, pensé angustiada. Quizás esa música contendría la luz que necesitaba. La abrí con manos temblorosas, pero el mecanismo estaba atascado. La melodía seguía, pero el sonido ahora se convertía en un susurro entrelazado con las voces desesperadas de los niños. «Ayuda, por favor». El sonido penetraba en mis entrañas. Sentía que las pequeñas almas me llamaban desde el abismo. Esa conexión era su corazón y el mío, pero necesitaba que esa luz se encendiera. ¿Cómo?, grité en el aire, la pregunta resonó como una súplica. La respuesta llegó en un susurro, suave pero firme. Recuerda. Entonces, me concentré, cerrando los ojos y dejando que los recuerdos fluyeran. Vino a mí una imagen de ellos, riendo, jugando a la pelota en el jardín. La calidez de sus risas me envolvió, un brillo dorado comenzó a formarse en mi pecho. Concentrándome en ese momento de alegría, una energía luminosa pareció emerger de mí. Abrí los ojos, y de repente la sombra en el pasillo se detuvo. Era como si le hubieran lanzado agua fría. Retrocedió, un contorno volátil, luchando por mantener su forma. Con cada rayo de luz que emanaba de mí, la habitación empezó a transformarse. Los colores regresaban, llenando el aire con una sensación de esperanza. Sin embargo, la sombra, aunque debilitada, no había desaparecido. La risa burlona se volvió más furiosa, resonando con fuerza. Entonces, su voz salió como un trueno. «No tienes poder aquí», grité, dejando que la luz que había recuperado atravesara el espacio. «No soy solo yo. Los tengo a ustedes». Al decirlo, sentí la conexión con cada uno de los niños. Sus risas se unieron a mi luz y la habitación se llenó de un brillo resplandeciente, pero entonces, una sombra más oscura emergió del rincón del cuarto. Era más grande, más poderosa. Me detuve. No. ¿Qué es esto? Su presencia era aplastante, llena de desesperación y furia. Supimos que no podía ser solo luz, sino también amor. Aquella oscuridad se movió, buscando un momento de debilidad. Y un pensamiento me invadió: debo luchar. Ellos dependen de mí. Pero la pregunta seguía resonando en mi mente: ¿era suficiente? Capítulo 8. La sombra oscura avanzó hacia mí, su forma cambiando, serpenteando como si supiera exactamente cómo hacerme sentir pequeño y vulnerable. Sentí como si el aire se solidificara a mi alrededor. Intenté enfocar mi luz, pero me di cuenta de que estaba siendo consumida rápidamente por la presión de esa oscuridad. «No puedo dejar que esto termine aquí», murmuré para mí misma, apretando los dientes. La luz en mi corazón palpitaba, pero era cada vez más difícil mantenerla encendida. «Piensa en ellos, en los niños», me recordé. Con cada pensamiento sobre su risa, su alegría, sentí que la luz me regresaba un poco. La sombra más oscura se abalanzó, como si quisiera asemejarse a un muro impenetrable. «Eres solo una niña», su voz resonó en la habitación, «no puedes salvarlos». Al escuchar eso, mi estómago se retorció. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo esto era en vano? No. No podía permitir que esa oscuridad dominara mi mente. Y mientras luchaba con mis propios pensamientos, vi a través de la bruma negra un reflejo de ellos, de sus risas, de sus ojos brillando como estrellas. Era un recuerdo tan claro, tenía que aprovecharlo. Entonces, grité más fuerte que antes. «No soy solo una niña.
Soy su voz. Soy su esperanza. La luz que emanaba de mí se intensificó de nuevo, arremolinándose a mi alrededor como un torbellino resplandeciente. La sombra se encogió, chillando, pero sin desvanecerse. Me adopó a crecer el calor dentro de mí, cada rayo de luz que brotaba parecía contrarrestar un poco de su poder. Pero la sombra más oscura, esa que había emergido después, no parecía rendirse tan fácilmente. Ustedes no cuentan. No tienen a nadie que los defienda. Gritó la sombra. Después de eso, sentí como si el mundo alrededor de mí empezara a tambalearse. No era solo una lucha física, era una guerra de voluntades. Entonces, algo en mí reaccionó a esa afirmación, como si las palabras resonaran en un rincón oscuro de mi mente. Ellos no están solos. No estaban solos entonces, y tampoco lo están ahora. Con cada palabra que pronuncie, la luz se volvía más fuerte. Pensé en cada uno de los niños que había perdido, en todos esos momentos compartidos, en las promesas no cumplidas. Su calidez se unió a mi fuerza, pero justo cuando parecía que la sombra se estaba debilitando, un nuevo grito resonó detrás de mí, haciendo que mi piel se erizara. ¡Ayuda! Está detrás de ti. El eco de esa voz me paralizó. Giré rápidamente, y ahí estaba, otra figura oscura que se acercaba desde la puerta que había dejado abierta. ¿Qué? No podía creerlo. Había más, era como si la oscuridad se multiplicara, se alimentara de mis temores. Ahora, más que nunca, supe que debía actuar. ¿Qué tienen que decir?, les pregunté, y sentí que la conexión con los niños se reafirmaba en mí. Con un grito, invocando desde lo más profundo de mi ser, llevé mi luz hacia la segunda sombra. Pero esta vez, algo diferente empezó a suceder. La luz antagonista titilaba y crecía, como si todo el amor que había sentido por ellos se uniera en un solo rayo de esplendor. Al mismo tiempo, las sombras se fundieron en un grito desgarrador, y un nuevo entendimiento llegó a mí: hacer esto no solo significaba luchar contra ellas. Tenía que sentir todo lo que había perdido, abrazar el dolor, transformar la desesperanza en poder renovado. Pero a medida que mi luz aumentaba, las sombras seguían creciendo. Con ese nuevo conocimiento, me preparé para enfrentar la tormenta que se me venía. Había llegado el momento de luchar por ellos y por mí misma. No podía detenerme. Y en el instante en que el último eco de miedo cobró vida en mi mente, supe que todo aquello estaba a punto de estallar. Capítulo 9. La luz en mi interior estalló en un resplandor intenso, como un sol recién nacido en la oscuridad. La segunda sombra se detuvo, vacilante, atrayendo mi atención por un breve momento. La primera sombra temblaba, como si estuviera sintiendo la misma presión que yo. Fue entonces cuando comprendí que no eran solo miedos, eran fragmentos de historias no contadas. Ustedes no pueden ser solo oscuridad, grité, enfocando la luz con fuerza. Cada uno de ustedes tiene un pasado. ¿Qué los ata a esto? A medida que mis palabras flotaban en el aire, la figura oscura se detuvo un instante, como si evaluara lo que acababa de decir. Su forma se volvió más clara, sus contornos definidos por un haz de tristeza. ¿Quién te crees para desafiarnos?, respondió la sombra desgarradoramente. Su voz ahora resonaba con una mezcla de rabia y miedo. Escucha, pequeña. Nos has olvidado. Hemos sido siempre parte de ti, de ellos. No es cierto, respondí, sintiendo la determinación creciendo en mí. Nunca los olvidé. Cada lágrima, cada sonrisa, cada rayo de esperanza sigue viva en mí. Con cada palabra que decía, la luz cristalina se encontraba con la sombra en un estallido de energía. La segunda sombra avanzó, alzando su mano obscura, mientras el espacio alrededor de nosotros vibraba. Tú, que tanto hablas de esperanza. ¿Dónde estaba esa esperanza cuando necesitaba ser salvada? ¿Dónde estaban los demás? El miedo se enroscó en mi pecho, recordándome momentos de soledad, de incertidumbre. Necesité un segundo para tomar aire. No estoy sola ahora, respondí, apretando los puños. Estoy aquí, luchando. Y no voy a dejar que el miedo gane. La luz creció, envolviéndome con un abrazo cálido, y hacia la oscuridad grité: «Cenos juntos. Enfrentemos esto».
Era como si unas líneas invisibles de conexión se tenderían entre nosotros en ese punto. Las sombras se estremecieron, su forma comenzó a distorsionarse. La primera sombra se fracturó, y con su quiebre, sentí el eco de las voces que había perdido, nuevos recuerdos invadieron mi mente, el sonido de risas en un día soleado, las historias narradas al caer la tarde. Con cada imagen que surgía, la luz se hacía más potente. No. No se quedarán con ellos. A medida que los gritos y el dolor resonaban desde las sombras, sabía que necesitaba dar ese último paso. En un movimiento rápido, dirigí toda mi energía hacia las sombras, un rayo fulgurante que desató el caos. La luz chocó con la oscuridad, creando una explosión que sacudió todo a mi alrededor. Era como si un trueno hubiera sonado dentro de mí. Pero justo en el clímax de la batalla, sentí como mis fuerzas comenzaban a flaquear. Las sombras, aunque golpeadas, no se desvanecían. Sus ecos continuaban arrastrándose alrededor de mí, haciéndome cuestionar si realmente podía reunir toda mi fuerza una vez más. Todo se detuvo. Las sombras se unieron en un solo grito, y de repente, en el silencio que siguió, apareció la figura de un niño. Su rostro era familiar, una de las sonrisas que había querido rescatar. «No te vayas», me suplicó. «No dejes que la oscuridad nos consuma». Su voz, tan delicada, se escuchaba clara en medio del caos. «¿Cómo puedo salvarte?», le grité, sintiendo la angustia apretando mi pecho. Pero mientras hablaba, me di cuenta de algo vital. La respuesta nunca había estado en la lucha contra las sombras, sino en la aceptación de quienes eran. Fue entonces cuando lo entendí: no están solos, no están perdidos. Están en mí. Capítulo Final. Estaba en el suelo, sintiendo el eco de mis propias palabras resonar en el aire, como si cada sílaba levantara un poco más la oscuridad envolvente que me rodeaba. La luz dentro de mí había comenzado a disminuir, pero no podía permitirme rendirme. Sabía que tenía que encontrar esa conexión con los niños, con sus risas y su inocencia. Al pensar en ellos, una calidez se apoderó de mí nuevamente y la luz empezó a brillar un poquito más. «Ustedes son parte de mí», susurré, «más para mí que para ellos. No están solos, jamás lo estarán». La sombra se encogió, como si mis palabras le hicieran daño. Su risa maligna se tornó en gritos de furia, intentando hacerme sentir pequeña, llena de miedo. Pero en lugar de huir, me quedé firme. «¿Cuál es tu miedo? ¿Por qué están atrapados aquí?», grité, dirigiendo la luz hacia la oscuridad. Fue como si, por fin, un hilo del pasado se rompiera. La sombra se desvaneció parcialmente, dejando ver fragmentos de niños atrapados en su interior. Las figuras comenzaron a aparecer. Sus rostros eran familiares, eran los mismos niños que había visto jugar, aquellos que habían sido parte de mi jornada en el hospital. La desesperación en sus ojos me atravesó el alma. «No dejes que nos atrape, por favor», imploró uno de ellos, un pequeño con cabellos rizados. «Nos mantiene aquí porque tiene miedo de que sepas la verdad». Cerré los ojos y respiré hondo. Recordé cada una de las experiencias de aquellos pequeños, cada vez que los había visto reír y jugar, cada lágrima que habían vertido. Entonces comprendí: su sufrimiento no era solo mío, era colectivo. Y su historia debía ser recordada. «Ustedes son luz. Ustedes brillarían si dejaran que el amor regresara», afirmé. De repente, todo cambió. Las sombras comenzaron a agitarse violentamente, como un mar embravecido. La luz dentro de mí necesitaba salir, necesitaba romper esas cadenas. Con todas mis fuerzas, comencé a hablar, recordando cada detalle de sus risas, cada momento de felicidad. «Liberaré su risa», grité, «con cada recuerdo que tengo». La luz estalló a mi alrededor, tejiendo cuerdas de luz que se unieron a los niños. Sentí como sus risas se convertían en parte de mí. La sombra se retorcía y chillaba, su forma distorsionándose por el dolor de ver cómo el amor y la esperanza estaban desmantelando su dominio. Finalmente, un destello de luz brillante surgió de mí, abrumando a la sombra con su fulgor. Entonces, en un instante de claridad, vi cómo todo comenzaba a desvanecerse. La habitación, el hospital, la oscuridad, estaba siendo arrastrada por una luz pura que emergía de nuestros corazones, combinándose y amplificándose.
pero justo antes de que todo colapsara, un pensamiento cruzó mi mente. ¿Y si esto no es solo un final? Entonces sentí que mis raíces y mi conexión con el mundo real comenzaban a desvanecerse. Podía ver la salida, una luz brillante que se filtraba a través de las sombras donde un grupo de niños esperaban, pero algo en mí dudaba. Cuando finalmente todo se iluminó, dejé escapar un grito, un eco que ni siquiera sabía que llevaba dentro. ¿Dónde están los demás?, cuestioné, impulsada por la angustia de no poder salvar a todos, pero su respuesta fue solo un eco palpable en el aire. Finalmente, las sombras se disiparon, y lloré al ver cómo las figuras de los niños se desvanecían lentamente. Se habían ido al fin, liberados. Pero el eco de sus risas seguía vibrando, y su esencia permanecía en mí. Cuando caí de rodillas, me encontré de vuelta en la sala de descanso del hospital. El tiempo tan solo había hecho un giro explosivo, como si un ritual se hubiera llevado a cabo. La luz aún brillaba en mi interior, aunque la sombra seguía acechando en algún lugar, cautiva de sus propios miedos. Nadie había visto lo que había ocurrido. La enfermera del turno nocturno miraba su teléfono en silencio. Las luces titilaban, pero el aire se sentía más liviano, como si hubiera una especie de paz recién descubierta. Me quedé ahí, la respiración temblorosa, sabiendo que en algún lugar, esa batalla aún continuaba, no solo en la oscuridad del hospital, sino en el corazón de cada uno de nosotros. A veces, pienso en eso. ¿Fueron reales esos niños? ¿Fue mi mente un laberinto creado por el miedo? Lo cierto es que nunca volví a ese hospital. La idea de caminar por esos pasillos vacíos me resultaba unbearable. La luz que llevé conmigo cambió algo dentro de mí, aunque la sombra todavía existiera, y siempre quedará una pregunta: ¿qué haría falta para realmente hacerles frente? Todo lo que sé es que los recuerdos perduran, sus risas aún susurran en mis oídos.